Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Podcast Los Tiempos. Nos da muchísimo placer tenerlos de nueva cuenta, siempre con temáticas distintas a lo largo de la semana. Estamos todos los miércoles en la página del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com, pero también en las plataformas. Estamos en Spotify, en YouTube. Muchísimas gracias por seguirnos, por darnos like, pero también por suscribirse, comentar y activar la campanita para que le anuncien un episodio nuevo. Estamos en el episodio ya 97. Esperamos llegar a los 100 episodios, Dios mediante, y obviamente también pues con la colaboración y la ayuda de todos ustedes. Muchísimas gracias. Pues ustedes saben que semana tras semana tenemos temas especiales que pues se diversifican a lo largo de las distintas temáticas, desde la coyuntura, la literatura, la pintura, el arte, etc. Y hoy vamos a hablar de un tema importantísimo. Vamos a hablar de justicia, pero no vamos a hablar en términos muy acartonados, si se quiere. Vamos a hablar de una justicia mucho más holgada, que es lo que representa prácticamente para la humanidad la justicia, para nosotros los bolivianos que tanto clamamos justicia y que pues de un tiempo a esta parte ha estado siempre en el ojo de la tormenta el tema de la justicia. Estamos con un invitado muy especial. Estamos con el doctor José Antonio Rivera, constitucionalista, abogado, ex magistrado y también docente en varias universidades del país. Nos da muchísimo placer tenerlo en Podcast Los Tiempos. Doctor, muchas gracias por aceptar esta invitación. Yo soy el agradecido, querido Rudy. Para mí, como siempre, es un honor estar en Los Tiempos y máxime para hablar de un tema que nos convoca absolutamente a todos, que es la justicia o el sistema judicial del Estado que imparte o debería impartir justicia. Quiero empezar con una pregunta bastante básica, doctor. ¿Cómo definimos la palabra justicia? No tanto desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista de la interacción de la gente, de la humanidad. Se ha gastado toneladas de papel y de tinta para definir desde la vieja Roma hasta el presente, pero personalmente yo definiría la justicia en términos populares como un punto de equilibrio que supone que en una relación de dos personas ninguno saque ventaja indebida cuando se tiene que resolver un conflicto, una controversia generada porque en esa relación de dos personas una de ellas no ha cumplido o ha infringido una regla preestablecida que regula nuestra relación. Eso significa que estaría, digamos, una especie de mediación entre lo bueno y lo malo, tal vez, ¿no? Es un punto de equilibrio, es un mecanismo en manos del Estado para solucionar, reitero, un conflicto que se genera entre dos personas emergente de un acto jurídico y que precisamente la justicia debe ser impartida por un juez que reúna tres condiciones. La primera condición, independencia. Quiere decir que debe resolver ese conflicto sin responder a presiones, a mecanismos de subordinación que provengan del poder político, del poder económico, del poder social fáctico, sino solamente sujeto y subordinado a la Constitución y las leyes. Un juez competente, competencia que es de orden público, que previamente tiene que ser definida por la ley en función a la materia que tiene que solucionar el juez, al territorio donde se va a dilucidar el conflicto. Y el tercer elemento es la imparcialidad, es decir, que la autoridad judicial no debe tener un interés subjetivo en el conflicto, lo que supone que el juez no debe ser parte o familiar de quienes están en el litigio, no tener una amistad íntima con los que intervienen en el litigio, no tener enemistad que también podría hacer variar su decisión. Si el juez reúne estas condiciones, entonces la justicia será que ese juez imponga el punto de equilibrio, resuelva el problema sin que ninguna de las dos partes saque una ventaja indebida. Ahora, un poco haciendo referencia a lo que decía usted hace poco, ¿cómo se va estableciendo el hecho de impartir justicia? Es decir, ¿cuáles son esos elementos que tienen que estar en acción para poder, digamos, asumir o en su momento
qué sé yo, en este caso podría ser, digamos, los griegos o lo que fuere, cómo se han establecido desde el punto de vista de ciertas conductas el poder establecer justicia frente, digamos, a un caso que podría ser obvio, de tal forma de que, digamos, ese caso haya sido casi irrefutable, y defender pese a eso, ¿no? Y en otro caso, el hecho de que un hecho haya sido injusto. O sea, ¿cómo se establecen estos dos parámetros para que el concepto de justicia entre como una especie de dirimidor en el asunto? En primer lugar está el derecho, ¿no? Que supone un conjunto de principios, de valores que tiene la sociedad, un conjunto de reglas preestablecidas por el Estado, que regulan las relaciones sociales entre todos los particulares, fijando las condiciones, los límites, los derechos, las obligaciones y las relaciones de nosotros los particulares con el Estado y sus autoridades. Y ese derecho fue creado como un instrumento que garantice la convivencia pacífica de la sociedad y una construcción democrática. De manera que previamente las reglas nos dicen qué podemos hacer, qué debemos hacer, qué no podemos hacer, qué está prohibido hacer, cuándo y cómo debemos hacer. Si las personas cumplimos a cabalidad con aquello, la sociedad vive en paz. Pero si las personas infringen esas normas, se fractura la paz y la convivencia social pacífica, armónica. Entonces, para esos casos se crea un sistema judicial integrado por jueces y magistrados, quienes tienen que sancionar a quien ha infringido la norma penal, porque pone en riesgo a la sociedad, a la víctima. Tienen que restablecer una situación jurídica en materia civil si una de las partes que interviene en un contrato no cumple con lo que ha pactado en el contrato, no cumple a cabalidad lo que ha acordado, o cuando en una relación familiar uno de los cónyuges no cumple con las reglas que regulan la convivencia conyugal, entonces se acude a esta autoridad judicial, que tiene que ser establecida con anterioridad a los hechos para garantizar precisamente esto de la independencia, la imparcialidad y la competencia. Y hay normas que regulan cómo presentar una demanda, cómo tramitar la demanda y cómo el juez tiene que resolver el conflicto planteado dentro de la demanda, estableciendo los criterios básicos, ¿no?, las herramientas, los insumos para resolver. Solución que debe ser razonable y próximo a ese valor que llamamos justicia. Si esto anda bien, el Estado tiene seguridad jurídica. Y si hay seguridad jurídica, pues hay crecimiento económico, hay inversión, hay avance en la sociedad. Pero si eso no se cumple, se genera un estado de incertidumbre, de falta de certeza. Uno no sabe qué va a pasar mañana. Uno no sabe si cuando plantee su demanda el juez le va a dar la razón conforme a derecho, o es que recibiendo algún soborno o porque le han hecho una llamada va a salir con una solución diferente a la que realmente corresponde. Entonces ahí se fractura el sistema judicial y la sociedad se vuelve violenta, porque si la persona que acude al juez no recibe la protección adecuada, entonces deja de acudir al juez y toma justicia por mano propia. Sale a protestar a las calles, a bloquear carreteras, a apedrear, etc. Y la sociedad se ve convulsionada. Ahora, en ese sentido, pues seguramente justicia y libertad son dos términos y actitudes absolutamente indisolubles, ¿no?, para poder, digamos, tener toda esa armonía que usted menciona. Son valores. ¿Y cómo podemos definir valores? Como aquellos máximos ideales que toda sociedad se propone alcanzarlos en su construcción cotidiana. Y dentro de esos valores, el primero es la dignidad humana, que cada persona sea tratada con los valores ontológicos como un fin en sí mismo, no como un instrumento para alcanzar otros fines, como sucede con la esclavitud, trata y tráfico, la prostitución, etc. El valor igualdad.
tratar iguales a los que son iguales, diferente a los que son diferentes. El valor de la libertad, que cada quien sea capaz de diseñar y ejecutar su proyecto de vida sin que el Estado, la sociedad o la propia familia interfiera. El valor justicia, esto de establecer el punto de equilibrio, técnicamente llaman dar a cada quien lo que le corresponde. Y estos valores están concatenados unos a otros. Entonces, al impartir justicia, el juez tiene que tomar en cuenta la dignidad humana, tiene que tomar en cuenta la igualdad, tiene que tomar en cuenta la libertad. Entonces son valores que están concatenados, a su vez están complementados por principios constitucionales que son criterios básicos y presupuestos lógicos que orientan la organización y el funcionamiento del Estado como un principio de seguridad jurídica, por ejemplo, que el Estado tiene que garantizarnos a todos un grado de certeza y de certidumbre, de manera que cada persona conozca en todo momento cuáles son sus derechos para ejercer, pero también cuáles son sus obligaciones para cumplirlos. Claro, claro. Ahora, en ese sentido, pues se podría decir que impartir justicia o la justicia en realidad, digamos, es una actitud o un oficio en grado mayor y sumo absolutamente determinante en cuanto se tenga que hacer justicia, ¿no? Es decir, por ejemplo, me imagino nuestras sociedades, por ejemplo, latinoamericanas, hacen que seamos absolutamente diversos desde el punto de vista de la lengua, de las razas, acentos, etcétera, etcétera, y distintas conductas también, ¿no? Entonces, en ese sentido, la justicia actúa de una manera generalizada en términos, por ejemplo, de actitudes, de conductas, para poder asumir, digamos, una determinación justa o injusta con respecto a una persona. En primer lugar, tengo que decir que no cualquier persona puede impartir justicia. Para impartir justicia, una persona, además de tener profundo conocimiento de las normas jurídicas, las reglas preestablecidas que están contenidas en la Constitución, en las leyes, tiene que tener un profundo conocimiento de la sociedad y su realidad económica, social, política, educativa, cultural. Por otro lado, tiene que ser una persona que tenga un estado emocional sólido y fuerte, de manera que no tenga miedo tomar una decisión en un caso muy complejo o complicado, que podemos llamar como un caso difícil, que tenga connotación política, que tenga connotación económica. Pero además debe tener un estado emocional estable para no tomar decisiones con criterios subjetivos de amistad, de enemistad o de simpatía o antipatía, ¿no? Y además de ello, tiene que tener un conjunto de capacidades, de habilidades, de destrezas, cualidades para desempeñar esa labor. Esto quiere decir que no todo jurista destacado que pudo haber escrito 100 libros, dictado cientos de conferencias, ha de ser necesariamente el mejor juez. No necesariamente, porque además de tener conocimientos enciclopedistas, teóricos, doctrinales, debe ser poseedor, reitero, de este otro conjunto de cualidades. Y finalmente, quien tenga que impartir justicia tiene que estar dotado de autoridad moral. ¿Y cuándo una persona tiene autoridad moral? Cuando tiene una trayectoria de vida apegada a los valores morales y los principios éticos. Es la persona que en su vida cotidiana, personal, cumple las reglas, cumple las normas. Y yo siempre pongo un ejemplo con mis alumnos. Les digo, a ver, hagan de cuenta que quiero designar un juez en materia de familia. Tengo como postulante a un jurista muy destacado, que ha escrito 20 libros en la especialidad, es catedrático universitario, ha dictado conferencias, pero en su vida cotidiana ha enfrentado 3 procesos de divorcio, 5 demandas de asistencia familiar, 2 demandas de violencia intrafamiliar. ¿Sería indicado para ser juez? No, porque no tiene autoridad moral.
Claro. Es una persona que no respeta las reglas preestablecidas, no apega su conducta a los principios éticos, a los valores morales. Entonces, como verá, no es suficiente ser un dotado de conocimientos para ser juez. Se requiere de un otro conjunto de cualidades que cuando se tiene que hacer la designación del juez, el Estado debería verificar y comprobar antes de hacer la designación. Ahora, tomando en cuenta, digamos, que dentro de los poderes, digamos, los poderes del Estado, el tema del poder judicial siempre ha sido un poco el ojo de la tormenta, ¿no? No solamente en nuestro país, sino en muchos países, sobre todo en Latinoamérica, por varias razones, porque es pasible, digamos, a lo que usted menciona hace un momento, el hecho de que se pueda corromper un juez o lo que fuere, porque justamente está dirimiendo entre dos partes, ¿no? Y acaso por eso mismo le hace vulnerable. Y ahí entra el poder. Desde su punto de vista, todo poder es fáctico, es decir, todo poder asume la posición de poder, valga la redundancia, y determina a través de una decisión fáctica. A ver, en primer lugar, déjeme, Rudy, señalar que desde la postrevolución francesa, el poder más afectado, atacado, disminuido, siempre ha sido el poder judicial. Hay una obra monumental que estamos obligados a leer los abogados que se llama El espíritu de las leyes, del gran maestro francés Montesquieu. Cuando Montesquieu describe al juez, ¿sabes qué dice? Dice que el juez es el ser inanimado a través de cuya boca habla la ley. Entonces, para los franceses, para esos iluministas de la Revolución Francesa y posterior escuela exegética, el juez era un mero aplicador de la ley, no un intérprete de la ley. Por lo tanto, era esclavo del legislativo, no era un poder independiente, claro, como pregonaba el propio Montesquieu en su teoría de la división de poderes. Pero al margen de eso, siempre históricamente, el poder ejecutivo fundamentalmente, y por qué no el legislativo, siempre han desplegado acciones para debilitar al poder judicial. ¿Por qué? Porque el poder judicial tiene que cumplir la función de garantizar el Estado de Derecho, que es que toda actividad del Estado esté subordinada al ordenamiento jurídico, la Constitución y las leyes. Por lo tanto, para garantizar ese Estado de Derecho y garantizar la seguridad jurídica, el Poder Judicial racionaliza el poder, porque ejerce un control, claro, anulando todo exceso de poder, toda arbitrariedad, toda conducta vertical de quien detenta el poder político, el poder económico y ahora el poder fáctico que se ha instalado a través de las redes sociales, por ejemplo. Claro. Hoy, Rudy, a través de las redes sociales te pueden linchar. Exacto. Hoy día me han enviado ahí un pasquín de uno de los periódicos y en redes. Cuando yo he denunciado un consorcio de abogados, me hacen aparecer como si yo fuera el que está metido en consorcio de abogados, para contrarrestar una denuncia que he hecho pública por un mal comportamiento y la manipulación de justicia constitucional. Entonces, el Poder Judicial racionaliza ese ejercicio del poder. Por otro lado, el Poder Judicial garantiza la vigencia del Estado democrático, resguardando y preservando los principios democráticos, por ejemplo, de la libertad pública, el principio de la libertad de expresión, el derecho de las minorías frente a las mayorías, etc. Tercero, el Poder Judicial pacifica a la sociedad, otorgando protección efectiva e inmediata a los derechos fundamentales cuando el poder político económico los violenta. Entonces, esto hace que siempre históricamente el poder político haya desplegado acciones para menoscabar la independencia judicial a través de diferentes mecanismos, entre ellos la designación, la administración, el tema presupuestario. Pero también históricamente se han desplegado desde la teoría constitucional mecanismos para fortalecer la independencia de los jueces. Y en nuestro país, lamentablemente, en todo el trayecto de la vida republicana y este corto tiempo del Estado plurinacional, siempre el poder político ha desplegado acciones para subordinar al poder judicial hacia el poder político ejercido a través de él,
poder ejecutivo con la finalidad de instrumentalizar la justicia a sus fines para consumar actos despóticos, actos verticales y prepotentes. Y eso ha hecho que, lamentablemente, no solo en Bolivia, sino en América Latina en conjunto, tengamos una sociedad altamente conflictuada, una sociedad nada pacífica. Claro. ¿No? La gente sale a las calles a protestar, a exigir sus derechos, porque no encuentra la protección, no encuentra esa justicia en los tribunales judiciales. Ahora, ¿qué hace el poder político? ¿Cómo logra afectar esa independencia? A través de los mecanismos de selección y designación de jueces. Claro. A través de la asignación presupuestaria que reduce a la mínima expresión. Incluso desde la infraestructura, querido Rudy. Fíjate, es la casa grande para el Ejecutivo, el Palacio del Legislativo. Y fíjate cuál es el edificio de un órgano judicial, donde un cubículo de 4x4, los jueces están enterrados en los expedientes con un escritorio viejo, en algunas provincias todavía con maquinitas de escribir, en otras con computadora, pero no con todos los programas, y ves que no tiene un estante con los códigos, que es el instrumento de trabajo que el Estado debería dotar a los jueces, el empleador que no les entrega la herramienta de trabajo a sus jueces. Es un poco lo que decía Michel Foucault, ¿no? Es decir, el poder no se tiene, el poder se ejerce, y se ejerce a través de micropoderes, ¿no? Es decir, el poder por sí solo no está absolutamente centralizado en en una sola institución o persona, sino está desplazado a través de micropoderes, una especie de pulpo, ¿no? Que estos micropoderes actúan justamente para poder un poco sojuzgar o distorsionar las cosas. ¿Qué pasa, doctor, cuando se tiene voluntariamente un enredo entre lo que significan los tres poderes del Estado, sin poder diferenciar voluntariamente estos tres poderes que hacen justamente esa armonía de la que usted hablaba hace un momento? Bueno, entramos a un peligroso proceso de desinstitucionalización democrática y nos colocamos en la frontera que divide el Estado democrático frente al Estado autocrático. Un Estado autocrático es aquel en el que el ejercicio del poder político no está sustentado en la voluntad ciudadana, sino en la voluntad de unas minorías que pueden ser un partido hegemónico, un caudillo, que puede ser un grupo social, un grupo de poder económico, que acceden al poder sin respetar los mecanismos y procedimientos señalados por la Constitución para acceder, que ejercen el poder sin respetar la Constitución y la ley, al contrario, violentando, ejercen el poder violando derechos fundamentales, ejercen el poder con acciones dirigidas a satisfacer intereses de grupo, no de la mayoría. Entonces, cuando sucede esta crisis que mencionabas por un indebido ejercicio del poder y pretensiones de acumulación de poder, como lo que viene a suceder en Bolivia, no se diferencia la independencia de los órganos, peligrosamente se concentra el poder en uno, y a veces no en todo el órgano, es al caudillo, al líder. Entonces se debilita en extremo la institucionalidad democrática. Pero es una fórmula sencilla, doctor, ¿no? Es decir, simplemente respetar los tres poderes y puntos. Es un poco el tronco y la raíz que va a soportar una sociedad y va a soportar un determinado país. Pero permíteme, querido Rudy, ahí yo parafraseando a Foucault diría, es que la independencia se ejerce, no se pide. Claro, exacto. La Constitución define en el artículo 12 que el ejercicio del poder del Estado se realiza a través de 4 órganos bajo el principio de independencia de los órganos, separación de funciones, cada órgano tiene sus funciones delimitadas por la Constitución, la independencia de cada órgano respecto a los otros y el sistema de pesos contra pesos. El gran problema es que debido a un mal diseño institucional, los legisladores renuncian a su independencia
porque creen que le deben el favor al caudillo, que es el presidente, en razón a que se los elige con la misma papeleta de voto. Marcamos el voto por el presidente y terminamos eligiendo la mitad de diputados y senadores. Y estos creen que le deben el favor al caudillo porque gracias a él han salido. Entonces va debilitándose la independencia. Estos no ejercen su independencia. Los jueces que han sido favorecidos con la designación creen que tienen que devolver la gentileza subordinándose y renunciando a su independencia. Doctor, me gusta ese su esquema. Ahora, a ver, pongámonos como un punto histórico, como un hito histórico en nuestro país, la Revolución del 52. Sin duda alguna, la Revolución del 52 ha sido un parteaguas importante para lo que venía posteriormente, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, que la Revolución del 52 abre a Bolivia o al país a una modernidad, ¿no? Desde todo punto de vista cultural, social, político, judicial, etcétera, etcétera. Mi pregunta es, desde ese parteaguas que ha sido la Revolución del 52 con sus claroscuros, digamos, no tanto desde el punto de vista de la letra escrita de la ley, sino de la práctica y de la asimilación de los ciudadanos bolivianos a la justicia. Hemos avanzado, hemos recorrido trechos importantes, evolucionado en la forma de ver la justicia en nuestro país y obviamente de asumirla también, y obviamente también pues, de los que imparten justicia, de ejercer la justicia. Yo diría que muy poco. En primer lugar, si bien es cierto que la Revolución del 52 tiene, entre otros, el mérito de haber instaurado el sufragio universal para liquidar ese viejo estado feudal, casi aristocrático, excluyente, y por lo tanto introducir el valor de la igualdad y sentar las bases para construir un Estado de derecho. Sin embargo, ha mantenido históricamente las conductas de marginación, de exclusión. La ciudadanía otorgada no fue plena, pues se otorgó el derecho a votar, mas no a ser elegidos. La Constitución nunca tuvo una vigencia material, porque no solo del 52 a esta parte, sino en toda nuestra vida republicana, el Estado se ha desarrollado en un marco de inestabilidad institucional donde la característica han sido los regímenes de facto, no los regímenes democráticos. Es el tiempo más largo de democracia en Bolivia. Ha sido un retroceso brutal, ¿no? Exactamente. Entonces la Constitución siempre ha sido una carta política invocada por los gobernantes cuando les interesa sus intereses y desconocida cuando se contrapone. Y que en ese contexto el órgano judicial ha estado reducido en su servicio un poco más a las capitales de departamento y municipios intermedios, ciudades intermedias. Y esto hasta hoy se arrastra al grado que, según ha mencionado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su visita en Luoco, realizada el pasado año, que de 339 municipios, solo 164 tienen juzgados, ni siquiera el servicio judicial. Porque un servicio judicial debe tener, además del juzgado, el Ministerio Público, Fiscalía, el Instituto de Investigaciones Forenses, investigadores de la criminalidad y la defensa pública. Y hay 164 municipios de los que apenas el 10% tienen servicios judiciales, el resto solo el juzgado. Pero el resto de los municipios ni siquiera tiene juzgado. En pleno siglo XXI, y ya en 2 décadas y media seguimos arrastrando este problema. Hemos tenido un periodo de inicio de un proceso de modificaciones y de mejoramiento de la justicia con la reforma constitucional del 1994, donde por un lado, para garantizar la independencia judicial, se crea un órgano de autogobierno que es el Consejo de la Judicatura. Lamentablemente, no se hizo un buen diseño y no se designaron a las personas indicadas. Se crea la jurisdicción constitucional, se crea la Defensoría del Pueblo y se reconoce la autonomía
orgánica, funcional, administrativa del Ministerio Público. Pero esas reformas fueron implementadas después de muchos años a la reforma misma. Recién comienza a implementarse el año 1998, en que se aprueban las leyes, se designa defensora del pueblo, una excelente defensora del pueblo, Ana María Campero. Sí. Se implementa el Tribunal Constitucional, se implementa el Consejo de la Judicatura, pero muy pronto, cuando se estaba en pleno proceso de avance, de implementación, viene el corte con el gobierno del movimiento al socialismo, que en el marco casi de un complejo de Adán, que cree que la historia empieza con ellos, entonces quieren construir de foja cero y lamentablemente lo hacen mal, pero no por error, sino con una intencionalidad manifiesta de incorporar a la Constitución, esto lo dije el año 2008 en uno de mis trabajos, Luces y Sombras del proyecto de reforma de la Constitución, donde la Constitución, que debe contener un proyecto político de Estado, se plantea una Constitución con un proyecto de ejercicio hegemónico del poder político. Claro. Absolutamente diferente de la finalidad y la esencia que debe tener una Constitución, y como parte de eso establecen mecanismos precisamente para controlar el poder judicial e instrumentalizar ese sistema judicial con fines políticos de desplegar persecución judicial contra quienes piensan diferente. Entonces, en vez de superar la crisis, más bien se la profundiza y se lleva al sistema judicial a un verdadero desastre en el que hoy se encuentra. Ahora bien, démosle una mirada a los países vecinos, sobre todo en Sudamérica, cotejando, digamos, sus marcos jurídicos, la administración de la justicia, impartir justicia, y obviamente también tiene que ver con lo que significa la credibilidad de la gente con respecto a la justicia. ¿Cómo podremos situarnos dentro de ese marco? Obviamente tomando en cuenta que cada país tiene su forma de administrar su justicia, etc. Aquí creo que entra en juego el hecho de que no tanto es cuántas leyes pueda tener un país, sino cuán aplicable es esas leyes y cómo se aplican esas leyes y cómo la gente responde a la aplicación de esas leyes o de ese marco jurídico. ¿Cómo nos posicionaríamos? Yo hice un trabajo de investigación para una universidad de Argentina sobre las reformas judiciales en América Latina el año pasado. Y debo decir, en primer lugar, que en ninguno de los estados latinoamericanos la justicia está al 100%. En cada estado, dada su propia realidad política, cultural, económica, tienen sus puntos débiles. Pero de toda América Latina, yo creo que Bolivia ocupa el último lugar, con un sistema judicial que no garantiza seguridad jurídica, no protege el Estado constitucional de derecho, por lo tanto carece de independencia, carece de imparcialidad. Uno de los estados que debería casi explosionar con más de 100 años de guerra civil interna, de lucha y confrontación armada a través de los grupos guerrilleros, que entre otras cosas inspiró el título de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, que es Colombia. Uno se pregunta, dice, con tanta violencia, ¿cómo no ha explosionado esa sociedad, ese Estado? Es porque tiene seguridad jurídica, tiene una Corte Constitucional muy activista, que ha frenado la prepotencia, el verticalismo, por ejemplo, cuando Uribe, en su máxima popular del 87%, pretende ir a una segunda reelección y le dice, no puede ir a la segunda reelección. Claro. Cuando le frena en proyectos que afectan a los pueblos originarios, afectan al medio ambiente, el tema de los desplazados forzados de más de 5 millones de colombianos que vivían sin trabajo, sus hijos sin escuela, sin seguridad social, a través de las denominadas sentencias estructurales se enfrenta a esta Corte. Y en la jurisdicción ordinaria, la Corte Suprema, el Consejo de Estado, que tiene la potestad contenciosa administrativa, con un órgano de autogobierno que es el Consejo de la Magistratura, anda a un punto muy alto. Perú,
que actualmente tiene similares problemas de orden político, de crisis política, pero es uno de los estados que mantiene un alto índice de crecimiento económico. ¿Por qué? Porque tiene seguridad jurídica. Tiene un sistema judicial, si bien con algunas deficiencias, pero que rápidamente han sido controladas con reformas constitucionales. Tiene un nivel importantísimo de buen funcionamiento que garantiza seguridad jurídica. La Argentina, el Brasil. Entonces, si miramos nuestro entorno, excepto Venezuela, donde también hay una subordinación del sistema judicial hacia el poder manejado por Maduro, o en Nicaragua, donde también se ha liquidado la independencia judicial, pero mirando el entorno, hay un sistema judicial relativamente sólido. Yo dicto clases en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras como profesor visitante, dicto clases en una universidad de Guatemala, participo en muchas actividades académicas. Y precisamente el módulo que dicto en Honduras es independencia judicial, ¿no? Y analizamos con mis alumnos, porque es posgrado, de alto nivel del órgano judicial. Y realmente es, para decir casi envidiable, el nivel. No es una virtud, no es lo mejor, pero si comparamos con nuestro estado, es un sistema judicial mucho más sólido, donde todavía se puede advertir independencia y una buena impartición de justicia. Entonces, en resumen, Bolivia está casi en el último lugar, así lo reflejan los observatorios sobre impartición de justicia, no solo en América Latina, sino en el mundo entero. Ahora, obviamente esto también estaría cotejado con el hecho de que, pues, si se imparte justicia y hay una credibilidad jurídica en un país, hay una cierta armonía también entre la gente, ¿no? O sea, los ciudadanos creen en su justicia y obviamente saben perfectamente que va a haber, digamos, un equilibrio, lo que usted mencionaba hace un momento, los pesos y contrapesos que prácticamente pongan, si vale el término, en su lugar las cosas, ¿no? Ahora bien, quiero referirme a un tema más internacional. El Tribunal de Nuremberg asumió, digamos, una posición bastante, yo diría, determinante, ¿no? Para juzgar a los criminales de guerra, etcétera. En Latinoamérica hemos tenido dictaduras brutales, las seguimos teniendo indudablemente. ¿Por qué se hace cuesta arriba establecer parámetros jurídicos para poder iniciar, digamos, procesos a personalidades que han, que se han asumido crímenes de lesa humanidad? Venezuela es un claro ejemplo de ello, Nicaragua lo mismo. ¿Qué está sucediendo ahí? Ahora mismo, por ejemplo, en Venezuela, Maduro ha asumido su presidencia absolutamente inconstitucional y casi, bueno, totalmente dictatorial. ¿Cómo, mejor dicho, por qué los mecanismos internacionales que de alguna manera regulan determinaciones que nos hacen comunes a los seres humanos, como podría ser la libertad, la democracia, etcétera, no actúan de una manera mucho más directa? A ver, y yo explicaría con 3 etapas, querido Rudy. La primera es una dura constatación que en América Latina no hay lealtad constitucional en los gobernantes, porque estos juran respetar la Constitución y permanentemente la violan. Y a la par no hay cultura constitucional en la sociedad. La sociedad, por un lado, no conoce su Constitución, si conoce, la cumple a medias o casi a la mínima expresión. Y ello, a su vez, tiene una explicación en la construcción societal no democrática en América Latina. Lastimosamente, en América Latina, desde el nacimiento de nuestros estados, hemos tenido un patrón de inestabilidad institucional caracterizado por golpes de Estado, alzamientos armados, sediciones y la instauración de dictaduras militares o civiles. Hoy estamos ante duras acciones de dictadura en Nicaragua, con un Ortega que ya perdió el horizonte, una dictadura en Venezuela. Y también yo tengo muchas objeciones al rol que viene desempeñando Bukele en El Salvador, aunque hay la sociedad que frente a la criminalidad apoya esas acciones, pero que están rebasando el marco institucional. Pero recordemos que en las décadas del 70 y el 80 hemos tenido unas durísimas dictaduras
criminales en América Latina, como la dictadura de Pinochet, Stroessner en el Paraguay, Videla en Argentina, Banzer en Bolivia, Geisel en el Brasil, que han creado el Plan Cóndor de intercambio de presos políticos desterrados, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, etcétera, etcétera. Y ahí el patrón común que decía es que estos gobernantes, por un lado, se blindan adoptando leyes como las leyes de perdón y olvido, las leyes del punto final, las leyes de autoamnistías y prohibiciones de sometimiento a proceso, que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos las ha considerado y declarado inconvencionales, partiendo del caso chileno, caso Almonacid Arellano versus Chile del año 2007, donde ha establecido que los jueces, cuando tengan que resolver casos como las de desapariciones forzosas, antes de aplicar la ley tienen que verificar si esa ley está conforme a la Convención. Y ha dicho la Corte que estas leyes del perdón y olvido, de amnistías, de punto final, violan el derecho a la verdad, el derecho de acceso a la justicia de las víctimas y por tanto socavan los cimientos de la democracia. Entonces, ahí tenemos un sistema interamericano que lamentablemente, debido a limitaciones económicas estructurales, es muy poco eficiente. No obstante, ha sido la ventana de la esperanza frente a los crímenes de las dictaduras militares del 70, del 80. Y tercero, finalmente, además del contexto que se tuvo saliendo de las dictaduras nazifascistas de Hitler, de Mussolini y, por qué no, de Stalin, ¿no? Y la comunidad internacional, debido al genocidio de la Segunda Guerra Mundial, de estas dictaduras, se crea las Naciones Unidas como organismo internacional. Era un momento de una fuerza moral tan poderosa que fue posible implementar el Tribunal de Nuremberg para someter a proceso a estos genocidas, a estos dictadores fascistas. Hoy estamos en otra coyuntura donde los organismos internacionales han sido penetrados por movimientos como el denominado socialismo del siglo XXI, ¿no? Donde hay líderes de las Naciones Unidas contemplativos, de la OEA contemplativos. Y además hay el Consejo de Seguridad. En el caso americano, Rudy, la OEA y la Carta de la OEA prevé la creación de un órgano que se llama el Consejo de Seguridad, que tiene, entre otras, la competencia de poder ingresar a un Estado cuando hay una grave violación de derechos humanos, como lo que está sucediendo en Venezuela, en Nicaragua, donde se pone en riesgo la dignidad humana. Pero, aquí viene el pero, es que la decisión tiene que ser tomada en ese Consejo de Seguridad por 2/3 de votos. Y acontece que ese consejo está integrado por representantes de los estados que están asumiendo estas conductas de violencia, estas conductas de desconocimiento del régimen democrático, de la institucionalidad, que se denominan los países del socialismo del siglo XXI y forman parte del proyecto del ALBA. Entonces no ha sido posible lograr los 2/3 para poder activar estos mecanismos frente a Nicaragua, frente a Venezuela. Recuerda que este grupo incluso planteó eliminar el sistema interamericano de protección de derechos humanos, cerrar la Comisión Interamericana, crear otro organismo, plantearon cerrar la OEA y crear otro proyecto. Recuerda el proyecto del UNASUR, que incluso en Bolivia nos ha costado, creo, cerca de $490 millones la construcción de esa sede del Parlamento del UNASUR, creo que así se llama, en San Benito, que se utiliza hoy para fiestas de 15 años, matrimonios, 400 y tantos millones de dólares para hacer ese tipo de actividades dentro de un proyecto fallido de sustituir la OEA. ¿Con qué finalidad? De ocultar o contemplar, de consolidar sus acciones dictatoriales de regímenes autocráticos, no democráticos. Se denominan democráticos, pero son en esencia autocráticos, ¿no? Entonces, ahí vienen las debilidades de los organismos internacionales. Exacto. Ahora, partiendo de eso, de ese hecho, sin duda alguna, pues esta gran etapa, digamos, que todavía pervive en algunos países de
gobiernos autocráticos, etcétera, en Latinoamérica, cuando menos en Sudamérica. Y aquí quiero un poco traer a colación las palabras de Vargas Llosa cuando en la década de los 70 lo enfrenta a Octavio Paz y le dice: México tiene la dictadura perfecta. O sea, ese término es brutal, ¿no? Dictadura perfecta. Y ahí Octavio Paz reacciona y le dice: ¿por qué? Explícame. Porque el PRI está años y años cooptando a intelectuales, a profesionales, a todo un mundo, digamos, más o menos transparente para justificar su autocracia o cuando menos su régimen, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que a partir de esa instancia las dictaduras perfectas han ido un poco, si se quiere, evolucionando en algunos casos, en el caso, por ejemplo, del peronismo en Argentina, incluso aquí lo que usted mencionaba en Bolivia, etcétera, etcétera, en Perú. ¿Cómo ve usted en este momento la democracia a nivel latinoamericano? Es decir, tomando en cuenta todo lo que usted ha mencionado y todo lo que se ha transcurrido históricamente y particularmente en nuestro país. Con mucha preocupación discutíamos en el mes de octubre, precisamente en México, en el 16º Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, organizado por el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, de cuyo Consejo de Asesores soy miembro, y que nos congregó a 450 constitucionalistas de toda Iberoamérica, incluido Alemania, Francia, que, entre otras cosas, debatimos precisamente la democracia en América Latina. Y la democracia en América Latina está atravesando una seria amenaza emergente de muchos factores. En principio, el hiperpresidencialismo. Lo que pasa es que en toda América hemos adoptado el sistema creado en los Estados Unidos de Norteamérica, es el sistema político de gobierno presidencialista, que se caracteriza porque el centro de gravitación del poder político radica en el Ejecutivo, y que el ejercicio del poder, si bien se organiza bajo el principio de la separación de funciones o división de poderes y la independencia de los órganos, pero naturalmente tiende a concentrarse el poder en el presidente, quien desempeña las funciones de jefe de Estado, de jefe de gobierno y en muchos casos de jefe del partido político, y concentra una gran dosis de poder, debilitando en extremo la independencia del legislativo, la independencia del judicial, que ya he descrito. Entonces, una primera amenaza es el hiperpresidencialismo. Además, hoy en día, con la emergencia del neopopulismo. Y eso se debe a un caldo de cultivo en América Latina de problemas estructurales no resueltos, de los altos índices de pobreza, de extrema pobreza, de marginalidad, pues nuestras democracias en su corta vida han sido capaces de pasar de una democracia procedimental electoral hacia una democracia, si bien participativa, en el orden político, mas no han sido capaces de introducir una verdadera democracia económica en la distribución de la riqueza del Estado. Claro. Por lo tanto, en superar esos márgenes de pobreza, de miseria, lo cual se convierte en un caldo de cultivo para proyectos neopopulistas que ofrecen el cielo y la tierra y someten luego al hambre y la miseria a la población, como está sucediendo en Venezuela, un estado que tiene una de las mayores reservas de petróleo y la gente no tiene que comer. Entonces, esto está poniendo en amenaza la democracia, porque se están instalando proyectos totalitarios que concentran el poder en el presidente, y por lo tanto gobiernos con el nombre de democráticos son gobiernos autocráticos. Y también la emergencia de proyectos radicales, como el caso de El Salvador con Bukele, bajo el proyecto de combatir el crimen organizado de las salvatruchas, se está excediendo, quebrantando la Constitución, afectando derechos fundamentales. Es una línea muy delgada, ¿no?, entre lo que podría ser, digamos, las acciones
más o menos democráticas de un gobierno y pasarse, digamos, a un régimen más autocrático. Sí, yo creo que en El Salvador está en eso, que en este Congreso uno de los académicos que representa a El Salvador nos mostraba casos de excesos de poder, de arbitrariedad en que incurre el presidente Bukele, ¿no? Abrigamos la esperanza de que no siga ese camino Milei en Argentina, que si bien está poniendo soluciones a la crisis económica, pero no está lejos de desviarse y entrar en ese circuito. Lo mostró Bolsonaro en el Brasil. Entonces, claro. América Latina, bueno, somos estados relativamente jóvenes, si nos comparamos con Europa, y en esa juventud tenemos todavía democracias muy débiles que están amenazadas fuertemente, principalmente por el factor del hiperpresidencialismo que nos obliga a los constitucionalistas a pensar y diseñar un nuevo, diferente sistema político de gobierno. Ahora, esto no significa que nos vayamos a copiar el parlamentarismo de Europa, porque eso no funcionaría en América, en razón a que el parlamentarismo requiere de partidos democráticos altamente sólidos, con disciplina partidaria, con tradición además democrática, una cultura democrática sólida, ¿no? Que no tenemos en América Latina. Entonces eso mismo nos obliga a que, partiendo de nuestra realidad social, política, económica, seamos capaces de diseñar un sistema político de gobierno diferente al presidencialista que hoy en América se ha convertido en hiperpresidencialismo. Bien, bueno, tenemos todavía algunos minutitos más. 3 preguntas. Tengo cualquier cantidad, pero bueno. En Estados Unidos, yo creo que Estados Unidos tiene un sistema jurídico bastante interesante, ¿no? Y también cuestionable por otras razones, en este caso, qué sé yo, las penas de muerte. ¿Usted comparte la idea de la pena de muerte? ¿O cómo se ejerce en ese momento, digamos, el tema de impartir justicia para que una persona, o cómo se decide para que una persona se vaya de este mundo o siga ahí encerrado en la cárcel? En Estados Unidos ya son muy pocos los estados, no pasan de 3, que todavía mantienen la pena de muerte. La mayoría ya ha sustituido por una pena muy fuerte, que es la acumulación de penas, y una vez sentencia de 300 años de prisidio. 2, 3 cadenas perpetuas. ¿No? La cadena perpetua. Personalmente, yo no soy un convencido de que la pena de muerte sea el mejor castigo para eliminar la delincuencia, la criminalidad, porque históricamente se ha demostrado que eso no es el camino. ¿Por qué razones? En primer lugar, toda conducta criminal, todo delito tiene causas, factores que la generan. Entonces, para poder controlar la criminalidad no podemos hacer desaparecer la naturaleza de la conducta humana, pero para bajar los niveles controlados tenemos que enfrentar esas causas, factores, condiciones que son múltiples, desde familiares, económicos, sociales, culturales, medioambientales, sociológicas, una lista larga de factores. Entonces, ir solamente a la consecuencia, que es la gravedad del delito, y aplicar la pena más grave no resuelve. Históricamente hemos pasado en la humanidad por la vindicta privada del ojo por ojo, diente por diente, que se ha institucionalizado como la vindicta pública, ¿no? Y ahí se ha aplicado la pena de muerte, porque en la escuela penal clásica la pena tenía por finalidad la atemorización y por objetivo la contramotivación. Decía, la pena grave, si es grave, se va a asustar la gente y no va a cometer delito, ¿no? Además, se va a contramotivar. Pero la historia demostró que eso no fue cierto. Michel Foucault, en su libro Vigilar, Castigar, introduce la descripción de la forma más brutal en que se aplica la pena de muerte, con muerte civil y muerte física, con la horca, ¿no? Y luego termina preguntándose, ¿y desapareció la criminalidad? Y se responde no, porque Michel es abolicionista de la pena. Correcto. Un poco también pasa lo mismo en el proceso de Kafka, ¿no? Exactamente. Entonces, además yo me pregunto en Bolivia, con jueces que permanentemente cometen errores. Imagínate tú que a un cochabambino le condenaron a 30 años de cárcel por un delito de feminicidio. Después de 2 años que estuvo en la cárcel, aparece el verdadero autor, que había sido la nueva pareja de su ex esposa.
Digamos, ¿qué se hace en ese caso? Imagínate si le aplicaban la pena de muerte. Claro. Lo vamos a revivir, por lo menos ahí lo dejaron en libertad, aunque hasta hoy no le han reparado los daños y perjuicios que le ocasionaron con tenerlo 2 años en la cárcel sin que sea autor del delito. Pero finalmente, además, yo reitero, mientras no resolvamos los problemas estructurales que generan la criminalidad, no vamos a minorar los índices de criminalidad. Claro. Y a propósito de eso, bueno, coincidirá usted conmigo, doctor, que Los Miserables es una novela esquemáticamente, descrita para poder comprobar fehacientemente el delito y el arrepentimiento, ¿no? Lo que le pasa a Jean Valjean, por ejemplo. Comete un delito, pero al final de cuentas se da cuenta que no tiene que morder la mano que le da de comer y se arrepiente y regresa totalmente arrepentido. Y en ese sentido también parte de esta historia el hecho de poder juzgar, creer, digamos, en lo que podría ser el arrepentimiento del que ha cometido el delito, etc. Y aquí va mi pregunta. ¿En algún momento en ese proceso de trabajo que usted tiene o ha tenido, ¿no? ha tenido un sentimiento de arrepentimiento y decir, caramba, podía haber hecho de otra forma esta situación o podía creer en él y está asumiendo una pena que no tendría que asumirla? Lamentablemente yo no he tenido oportunidad de lidiar en ese espacio. Cuando fui magistrado era del Tribunal Constitucional, no de penal. De joven abogado atendí casos penales, pero siempre en este lado de la tendencia de la criminología. Me acuerdo, los 2 casos que más recuerdo que me encantaron fueron como defensor de reos y pobres sin cobrar un centavo. Anecdóticamente, uno de ellos, el defendido, apretaba la mano cuando salimos y le expliqué la sentencia, que lo saqué libre. Quiso pagarme, que había reunido dinero para pagarme. Y eran 20 bolivianos que había guardado de su prediario. Y él quería pagarme. Entonces yo le expliqué que no, que yo era defensor, pero claro, insistió. Entonces le dije que era muy poco, que cuando salga y tramite su renta minera me iba a pagar para que se vaya tranquilo. Entonces sí entendió y le dije, anda a comer con esto. Pero ahí tuve la realización de demostrar que realmente era injusto cómo pretendían sancionarlos. Eran 2 casos muy importantes que me llevaría casi 1 hora explicarlos, pero con deleite les explico a mis alumnos, ¿no? Pero como magistrado más bien, he tenido, no una, muchas veces, primero, esta sensación de que uno come, se llena pero no se ha hartado. Claro, ¿no? No sé si alguna vez le pasó a ustedes, Rudy. Yo como harto, tengo la sensación, estoy lleno pero no estoy hartado. Claro. Entonces yo redactaba la sentencia, me dormía y me sentía que no estaba satisfecho. Me levantaba a 3, 4 de la mañana y volvía a revisar el expediente. Y volví a revisar y encontraba ahí un espacio porque el abogado había planteado mal su caso. Yo no podía reemplazar al abogado, claro, pero encontraba 2, 3 elementos y volví a redactar para imponer. Qué brutal, qué momento más terrible, ¿no? Sí, y más de una vez llegué a la casa con una cara. Mi esposa me decía, ¿cómo te fue? Vale, ¿por qué? Porque he firmado una sentencia que jamás me hubiese gustado firmarla, ¿no? Y me decía, ¿y es tu culpa? No, es que el abogado se hizo vencer con el plazo, planteó mal. Yo no puedo reemplazar. Entonces mi esposa, por consejo, me decía, pero entonces no es tu culpa. Pero yo tengo rabia contra ese mal profesional, claro, que por su culpa la persona tiene que cargar una sentencia que no corresponde. ¿No? Entonces hay este tipo de circunstancias en el proceso de impartición de justicia. Por eso decía yo que el juez tiene que tener muchas cualidades, muchas virtudes para no ser un juez de mármol. Claro, exacto. Perdón. Aquí... Para que no suceda con esos juristas al que creo que el abogado le saca el corazón y le pone un mármol allá adentro, exacto. Y que son de piedra. Sí. El juez tiene que ser un ser humano de alma, vida y corazón. Correcto. Y tiene que fallar de acuerdo a la realidad. Y aquí quiero usted lo debe conocer, es un abogado colombiano famosísimo que en su momento ha sido abogado de Pablo Escobar y de tantos narcos en Colombia. No recuerdo bien el nombre. Pero él contaba una anécdota interesante, que le tocó un caso en el que un niño de 11 o 10 años vendía dulces en la calle, ¿no?
Y todos los días venía un tipo y le decía, le preguntaba, ¿cuánto has ganado? Le decía, por decirle, 20 pesos, ¿ok? 5 para ti y lo demás para mí. Y el niño tenía que darle, ¿no? Como sucede. Y así, este tipo hacía todos los días eso. Y prácticamente al niño lo tenía extorsionado además, hasta que el niño un día gana su dinerito y se compra un cuchillo. Entonces viene el hombre y le dice, ¿cuánto has ganado? No he ganado nada. ¿Y por qué? Porque me he comprado un cuchillo y te voy a matar. Y lo mató al tipo. Entonces el abogado ahí asume y dice, ¿no? O sea, ya en el momento de juzgar, al tipo, al niño querían condenarlo, o que no sé, que tenía... Y este abogado dice, no, él lo ha hecho en su ley. Él estaba defendiendo su integridad, estaba defendiendo su dignidad, ¿no? Porque este tipo le extorsionaba todos los días y le quitaba lo poco que ganaba. Entonces creo que ese es un claro ejemplo de lo que usted dice, ¿no? El hecho de poder un poco equilibrar el tema de humanidad y esa aparente frialdad que se tiene en el momento de decidir. Eso es humanizar la justicia. Y eso pasa porque el juez tenga la cualidad, habilidad y destreza de interpretar. Pero cuidado, hoy en Bolivia están a título de interpretación distorsionando la ley, claro. ¿no? No están interpretando para imponer ese punto de equilibrio que es la justicia, sino para favorecer quien tiene poder económico y ha sido capaz de poner un bolsón de dinero, o alguien que ha tenido una capacidad, una influencia alta de niveles que hacen una llamada al juez y tienen que sacar. Es eso lo que no tiene que suceder. Pero el juez, ante todo, tiene que ser un ser humano. Mira, anecdóticamente, cuando estuve de magistrado, el Colegio de Jueces de Antioquia, Colombia, me piden autorización para publicar uno de mis trabajos en su revista. Un trabajo que me han hecho el honor de publicar en toda Iberoamérica, se llama La acción de amparo constitucional contra decisiones judiciales pasadas en calidad de cosa juzgada. Entonces yo autoricé y pedí que para mi biblioteca me mandaran 2 ejemplares de la publicación. Y ellos habían cometido el error de publicar mi carta de autorización en su revista juntamente con mi trabajo. Y un día me llegó un sobre casi anónimo donde había anthrax y en tribunal me dice, revisó un sobre, pero no presenta ningún peligro. Tráigamelo. Abrí y era un libro que lleva el título Los jueces de mármol. El que escribe era un juez de Antioquia, literato. Su cualidad era un literato, pero a la vez abogado. Y era un conjunto de conferencias, de artículos muy críticos a la labor judicial, que la publicación del libro motivó que lo destituyeron. A mí me encantó el libro, ¿no? que critica a los jueces duros, que aplican el texto literal, llaman letra muerta de la ley, que no interpretan. Y él mostraba ejemplos de cómo uno tiene que actuar y lo que él hacía como juez, imponiendo justicia. Y a eso es lo que tenemos que tender como sociedad. Para enfrentar nuestros problemas estructurales de la criminalidad necesitamos trabajar mucho en educación, desde el hogar. Desde el hogar, cultivando valores, principios, en la escuela, en la sociedad, a través de los medios de comunicación social. Irnos a las causas, no a los efectos o consecuencias. Yo pongo un ejemplo a mis alumnos, le digo, si aquí brota una infección, lo curo, mañana vuelve a brotar en otro lugar, lo curo, vuelve a brotar. ¿Por qué? Porque esa infección tiene una causa, es un virus. Claro. Para que no siga brotando, tengo que extirpar el virus. Es lo mismo en la criminalidad. Entonces, no es tema de agravar las penas. En Bolivia hemos tenido la pena de muerte. Recuerden el Código Penal Banzer, y que Banzer estableció pena de muerte para el magnicidio, por si atentaban contra su vida, y para decir, cuidado, extremistas, voy a aplicar la ley, estoy dispuesto, crearon el caso Suxo y lo mandaron a fusilar. La pregunta es, ¿se acabó la criminalidad? No. Ha sido el último asumir, digamos, esa determinación, ¿no? Finalmente, doctor, este año la patria cumple 200 años. Vaya proceso, ¿no? Vaya hecho. Creo que los bolivianos no estamos un poco captando la verdadera dimensión de lo que significan cumplir 200 años. No tanto por decir el bicentenario, sino por toda la trayectoria histórica, política, social, económica, cultural que ha transcurrido, y entre ellos indudablemente el tema jurídico que ya en su momento usted ha explicado.
¿Cómo ve este transcurrir de la patria desde el siglo XX, donde han existido hitos históricos tan fundamentales entre guerras, enfrentamientos, transformaciones sociales, culturales, económicas, crisis, enfrentamientos, muertes, etcétera, etcétera, hasta llegar a este siglo XXI, que es relativamente joven, apenas son 25 años del siglo XXI, y todavía no nos estamos entendiendo y todavía no estamos cayendo en la cuenta de que, pues, pese inclusive a la pandemia, que un poco ha puesto, digamos, cierto orden en el mundo, no acabamos de entender, ¿no? ¿Cómo ve esta Bolivia que está presta a cumplir 200 años y de aquí en más todo lo que podría suceder? Su visión es optimista, es bastante sesgada. ¿Cómo ve este aspecto? Con alguna preocupación, Rudy. Son 200 años en los que nuestro país, que generosamente fue dotado por la naturaleza con todos los recursos naturales, no ha sido capaz de constituirse en un estado competitivo altamente desarrollado, sin discriminaciones, sin exclusiones. Y eso porque no hemos tenido un verdadero liderazgo, líderes que tengan en mente el Estado, el bien común, como decía Aristóteles, para gobernar, sino siempre intereses particulares o de grupo. Durante el siglo XX hemos sido conducidos por la oligarquía minera feudal de La Plata, la primera mitad del siglo XX por la oligarquía minera feudal del Estaño, y a partir de la revolución del 52 lamentablemente se ha ido instalando una oligarquía comercial que ha lucrado de los excedentes del Estado en la Comibol fundamentalmente. Exacto. El surgimiento fallido de una oligarquía hidrocarburífera y una oligarquía agroindustrial ganadera del Oriente, pero que no hemos tenido unos líderes que tengan visión de Estado, ¿no? Y eso a su vez se ha traducido en una inestabilidad institucional. Tuve el privilegio de participar en una obra colectiva que coordinó un maestro, entrañable amigo mexicano, Jorge Carpizo, que en paz descanse, sobre la evaluación de la institucionalidad democrática en América Latina 1800 a 1975. Yo escribí el Paso Boliviano. Y el libro expresa casi un patrón común de América Latina, de que son estados que no han tenido un verdadero desarrollo democrático, un verdadero desarrollo institucional, sino más bien caracterizados por la inestabilidad institucional. Y es el caso boliviano, lo que ha dado lugar a una construcción societal de violencia, ¿no? Y a mí me conflictúa más aún en nuestro país, primero porque en los últimos 20 años se ha producido un acelerado proceso de desinstitucionalización democrática, un debilitamiento de la democracia, un alto crecimiento del hiperpresidencialismo y una polarización al extremo de la sociedad civil, ¿no? Bajo una lógica de amigo-enemigo en la política, lo cual es altamente peligroso. No lo digo simplemente yo, lo ha reflejado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su último informe después de su visita in loco en Bolivia. Entre tanto, estemos enfrascados en esta disputa mezquina interna por la captura del poder político, estamos desperdiciando las últimas posibilidades que se nos presenta de reconducirnos como Estado, entendiendo que hemos destrozado nuestro hábitat en el mundo entero. Estamos en una crisis ambiental extrema con un calentamiento global y que necesitamos ingresar a una reformulación del desarrollo sostenible con gestión ambiental, donde seamos capaces de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer los intereses del futuro, y que seguimos en pleno siglo XXI con un modelo económico extractivista que le saca el jugo a la naturaleza, pero ni siquiera para industrializarlo, sino para venderlo como materia prima, regalarlo
como materia prima, agotando en extremo los recursos naturales, cuando podemos con un buen liderazgo introducir un diferente sistema con una diferente matriz productiva que deje de extraer a la naturaleza, porque tenemos capacidad suficiente, recursos para enfrentar, pero que esta sórdida disputa política, por un lado, entre el oficialismo y una oposición, pero además un oficialismo que no tiene horizonte y una oposición extraviada, fragmentada, fraccionada y con una sociedad, reitero, polarizada y enfrentada, estamos perdiendo la oportunidad de poder avanzar como Estado. Bien, una última pregunta que siempre hacemos a nuestros invitados. Al margen del trabajo que usted tiene, el hecho de levantarse todos los días y de saber que tiene que cumplir, ¿cuáles son sus pasiones? ¿Qué es lo que le apasiona con respecto a la vida cotidiana? Porque yo creo que un ser humano que no tiene pasiones prácticamente es un individuo debilitado que se va muriendo de a poco. ¿Cuáles son esas pasiones que le hacen ver una realidad y decir, caramba, tengo que asumirla y tengo que batallarla, tengo que pelearla, independientemente de su trabajo? En primer lugar, la familia, Rudy, y dentro de la familia 2 nietos que son el mayor patrimonio que he podido recibir como regalo de Dios, y 3 hijos extraordinarios. Y son la razón de existir, de vivir cotidianamente. Y a partir de los nietos, también el tema de la niñez. Yo soy muy débil frente a la niñez. Me pueden secuestrar por un niño. Cuando veo niños explotados, no sabe cómo reniego y activo mecanismos. Yo tengo una fundación, Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, es donde intentamos trabajar por la promoción y la defensa de los derechos humanos, porque estoy convencido que allá donde no se respetan y protegen derechos humanos no hay paz, no hay seguridad. Entonces mi pasión es la lucha por la defensa, la protección de los derechos humanos. Otra pasión es la enseñanza, la educación. Llevo 36 años, este año cumplo 37 en la docencia universitaria. De pregrado y en posgrado van más de 20 años. Y bueno, además de eso, complementariamente, una de mis pasiones es la lectura, tanto de literatura, del ámbito ¿Tiene del alguna derecho. preferencia por música? ¿Por la música? La música folclórica, fundamentalmente, de toda América Latina. Me gustan las arpas paraguayas, me gustan las zambas argentinas, los whites, tienen un nombre, los ecuatorianos, que me encantan con esa música. Y la música romántica del 70. Yo les digo a mis alumnos que yo soy romántico al extremo. Claro. Soy una generación. Soy un realista que pide lo imposible y un soñador que cuando alguna vez despierto tomo un taxi y cuando me dice ¿dónde le llevo? Me digo, persiga mis sueños cuando los encuentre, me factura. Son parte de las pasiones. Que uno tiene para llevar adelante una vida con dignidad. Pero fíjese que yo diría de estas 97 personas que han estado en el podcast, yo diría que unas 70 han respondido que es la familia. Y yo creo que la familia es un núcleo absolutamente antiguo que jamás se va a quebrantar, ¿no? Es decir, todo puede fallar menos la familia, ¿no? Es que es la base, es nuestro búnker. Y ante todo es la base de la sociedad, Rudy. Si la familia es estable, la sociedad ha de ser estable. Lo que pasa es que últimamente en Bolivia las familias se están debilitando, se están fracturando por los problemas estructurales. Familias que tienen que desvincularse los padres para buscar oportunidades de mantener a los hijos y salir del país, abandonando los hijos. Y eso se traduce en los comportamientos societales, en los índices de crecimiento de criminalidad, etc. Entonces necesitamos trabajar mucho en la familia y entender que no hay
punto de partida si no es la familia. Sin la familia no hay otra cosa. Si no hay familia, no hay el respaldo, el sustento y la razón para seguir en la batalla, porque siempre habrá días buenos, días malos. Yo soy católico, creo mucho en Dios y sé que Dios todos los días nos pone a prueba, nos pone zancadillas para verificar si tenemos solidez y la capacidad de pararnos de la caída y seguir firmes en el camino. Bien, doctor José Antonio Rivera, constitucionalista, abogado, docente, pero sobre todas las cosas un ser humano. Creo que ha sido un diálogo franco, ha sido un diálogo interesantísimo, porque creo que a partir de todas las cosas que suceden en el mundo y particularmente en nuestro país, hay algo que siempre nos va a llevar hacia un foco, a un derrotero, y es la fe y la esperanza, ¿no? Siempre existe, digamos, esas instancias para poder reivindicarnos constantemente. En ese sentido, doctor, yo quiero agradecerle por estar en Podcast Los Tiempos, dialogar y hablar de estas cosas que creo que son fundamentales, no solamente desde el punto de vista de hacer conocerlas, sino también desde el punto de vista de la reflexión. Y retomo una vez más el tema de estos 200 años. Ojalá, diría yo, pues las nuevas generaciones tengan una conciencia clara del pasado, del presente y del futuro, y cotejar esas tres instancias para poder estar mejor preparados, digamos, que las anteriores generaciones, porque las anteriores generaciones pues prácticamente han venido cosas absolutamente terribles, de sopetón, como se dice, y creo que estas nuevas generaciones tendrían que estar más preparadas para asumir los retos, sobre todo en nuestro país. Muchísimas gracias, doctor, por estar en Podcast Los Tiempos. Espero que no sea ni la primera ni la última vez para poder dialogar de estas cosas. Y yo soy agradecido, querido Rudy. También abrigo la esperanza de que podamos tener otra ocasión para hablar de estos temas tan apasionantes. Y ante todo quiero reafirmar mi fe y mi esperanza en la generación actual, y que nuestro país salga de este espacio de obscuridad en la que nos hemos enfrascado últimamente. Tengo la esperanza y la convicción de que vendrán días mejores, porque lo peor que nos puede pasar es perder la esperanza, ¿no? Hay que seguir teniendo la esperanza, hay que seguir soñando, porque el día que dejemos de soñar, dejaremos de ser seres humanos para convertirnos en máquinas, y eso no puede pasar. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. En todo caso, también agradecerles a todos ustedes por estar pendientes semana a semana, todos los miércoles, con un episodio nuevo de Podcast Los Tiempos. Estamos en todas las plataformas, en Spotify, en YouTube, pero también en la página web del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. Muchísimas gracias. Si le ha gustado este contenido, dele like, comparta, por favor, suscríbase, comente, pero también active la campanita para que le anuncie de un episodio nuevo en este podcast número 97, ya Dios mediante, reitero, pues lleguemos a los 100 episodios, y obviamente también va a ser un pasito más para poder un poco diversificar la temática de la coyuntura en nuestro país, el tema del bicentenario que nos ha llevado ya y nos llevará seguramente ciclos de diálogo y de conversación. En este caso hemos contado con la presencia grata del doctor José Antonio Rivera para hablar de la justicia, un tema puntilloso, diría yo, un tema importantísimo a la hora justamente de poder equilibrar lo que se ha mencionado, y lo que doctor Rivera ha mencionado, ese equilibrio de pesos y contrapesos, pero también el tema de poder asimilar nosotros como sociedad cuán seguros nos sentimos en nuestro país y cuán seguros sabemos que la justicia va a ser justa, valga la redundancia. Muchísimas gracias, un gran abrazo para todos ustedes, y nos vemos en el video próximo con una temática distinta. Hasta entonces.